Y lo decíamos recién, ya Sí. está con nosotros. Gracias, de verdad, por su tiempo un domingo. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted. Lo escuché al ministro y yo lo veía que ponía alguna... Carucci. ¿Tú podés? No lo puedo No, evitar. pero en general yo creo que la prioridad no debería ser una obra pública en general, sino el cuidado de la salud de la gente. Yo diría que todo recurso de obra pública debería estar destinado a mejorar la infraestructura de los hospitales y a construir, a mansalva, diría yo, unidades hospitalarias de emergencia, con los Oh, respiradores pero es el gobierno adecuados. nacional, cree que ya lo hizo y la obra pública... de Me alguna parece que forma no, porque nos estamos volviendo a activa la encerrar. economía. Me parece que no. Si nos vuelven a encerrar, señal de que no, el sistema, aparte las noticias son que el sistema de salud está a punto de colapsar, ¿no? Yo diría que acá habría que permitir la libre importación de vacunas, el que pueda comprarse la vacuna que se la compre, y el Estado que se dedique a darle la vacuna a los que no se la pueden comprar. Estamos hablando Usted está de hablando de que sea jubilados, más allá de los gente de gobiernos menos recursos. municipales y usted está hablando de que la compra de vacunas sea por privados, no de los gobiernos. No, a ver, hasta ahora el negocio lo monopoliza el Estado. Yo lo que digo es, abrámoslo al negocio en un momento en el cual estamos frente a una emergencia, pues están explotando los casos. Digo, en lugar de cerrar otra vez a la gente y volver a fundir a los pocos que estaban asomando la cabeza, permitamos la libre importación de vacunas. Y que el Estado siga proveyendo vacunas, pero que terminemos con este monopolio. ¿Qué necesita Argentina desde lo económico para salir, para estar más sólida, para comenzar a aparecer nuevamente o a asomar la cabeza? Y yo tiene que ser una cosa, tiene que hacer algo que es la antítesis de lo que viene haciendo ya hace muchas décadas. No importa quién gobernó, todos hicieron más o menos lo mismo porque todo terminó mal. Tiene que ser la inversa de lo que estamos haciendo. Ahora, la buena noticia es que esa antítesis no es que se hace en Marte, en Saturno, es para extraterrestres. Lo que hay que hacer es sentido común. ¿Cuáles son las cosas de sentido común? Las cosas que hacen los países donde la gente vive bien. Yo te diría, las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, la gente de laburo, el estudiante, el empresario, el jubilado, el beneficiario de un plan incluso. Mirá, se le cobra una cantidad razonable de impuestos a la gente, no el delirio de impuestos que se pagan acá hoy. Las leyes laborales promueven el empleo en blanco. Nosotros tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Y las empresas compiten con el mundo, no te cobran cualquier cosa por cualquier cosa, acá como ocurre acá. Acá una chapa con 4 ruedas te sale un ojo a la cara, le rompe el bolsillo a la gente. Yo creo que hay que hacer una economía auténticamente a favor de la gente, pero eso implica demoler una suerte de muro de Berlín que hay en Argentina, de sindicalistas mafiosos, que no se ocupan de los trabajadores, de políticos impresentables y empresarios muy prebendarios también, claramente, que creen que el derecho adquirido es cazar en el gallinero y no competir con el mundo y cobrarle acá a la gente cualquier cosa por lo que venden. Ahora, Esas tres el país tiene un reformas... 42% de No, pobres. Digo, ¿cómo no contenés, se cómo discuten. contenés a los pobres? ¿Cómo contenés? Porque dice, No, a ver, pero- hoy el gasto del Estado es el mayor gasto social, es el tema de planes y demás. Sí. ¿Cómo planificás una economía a largo plazo sin dejar a nadie fuera del sistema? A ver, primero que lo que estamos haciendo ha dejado a millones de argentinos afuera del sistema. Lo que Argentina hace, disparates como lo que ha dicho de la secretaria de Comercio, Paula Español, que están pensando o que no les temblaría el pulso de cerrar las exportaciones de carne si el precio de los alimentos sigue subiendo. Ese disparate ya se hizo 1000 veces. O sea, por culpa de lo que estamos haciendo es que tenemos tanta gente fuera del sistema. Cambiar el sistema es para que no haya tanta gente adentro, afuera del sistema, sino adentro. O sea, con respecto a los planes sociales, los planes sociales bueno, no lo podés eliminar de cuajo de ninguna manera. No, claro, por Lo supuesto. que sí podés hacer es tener un plan, un programa para transformar el plan social en trabajo. Si vos haces los cambios que yo te digo, te aseguro que la economía empieza a crecer y vos podés hacer que el beneficiario de un plan que viene a ser contratado por un empresario, a ese beneficiario de plan, que hoy ya hoy no paga aportes patronales, por ejemplo, porque es beneficiario de un plan, que el empresario que lo toma no pague aportes patronales Es el durante plan de la algún Sota, tiempo. El plan de la Sota que aplicó en Córdoba. El Algo empleo subsidiado. algo tenés que hacer. Claro, el empleo subsidiado. Por lo menos, a ver, el plan social no paga hoy aportes patronales, que no lo pague durante algún tiempo cuando es tomado por un Claro. empresario. O sea, vos tenés que tener un plan para que el beneficiario del plan tenga un trabajo digno. ¿Mm? Expert, los Sí. números de la inflación de marzo realmente son graves, ¿no? 4%. Usted dice que está en desacuerdo con este control de precios. ¿Qué es lo que habría que hacer para que dejen de aumentar los alimentos?
A ver, yo lo primero que te diría es, ¿cuándo un control de precios funcionó? Nunca. ¿Para qué vamos a hacer lo que ya sabemos? ¿Qué es lo que se podría hacer en opción? Mira, yo creo que va a ser algunos, no te digo que el gobierno haga estos cambios, porque creo que conceptualmente no los registra estos cambios que yo proponía recién, pero creo que por lo menos se podría hacer algo, por ejemplo, un tema crítico para mí, el Fondo Monetario. Sí, pero Vos tenés, discúlpeme, pero no me respondió tiene que ver con a esto, una cosa que a la gente le interesa, No, va a pero tiene comprar que la ver harina con todos esto. los días, le aumenta, y hay algún No mecanismo te va a para evitar dejar eso. de Y además subir me da las la cosas por sensación, más que vos Expert, prohíbas la lo exportación de interrumpo. cana. Lo que te digo es, darle credibilidad al programa que no la tiene. Hay miedo que vos le defaultés la deuda al Fondo Monetario, es un disparate, ¿me entendés? Entonces acá nadie te va a invertir un peso y la demanda de peso va a seguir en el piso y la inflación va a seguir siendo alta si vos seguís con alguna duda si le va a pagar al fondo o no. O sea, usted dice que los precios están aumentando por no acuerdo con el Fondo Monetario, Por supuesto que más sí. que por los aumentos de precios del sector. A ver, si vos te vas a concentrar en el precio de los alimentos o en el precio de la educación, estás actuando sobre la consecuencia de lo que causa la inflación. La inflación ya está probado que es un fenómeno monetario, de oferta de dinero y de demanda de dinero. Si la gente no demanda pesos por la incertidumbre, por lo que sea, otra, ¿cómo va a cerrar otra vez comercio, restaurantes y bares? Ya se hizo eso. ¿Entendés? Vos tenés un clima de incertidumbre muy grande, que la demanda de peso está por el piso, y eso hace que haya inflación. Podrá hacer alimentos hoy, mañana en los colegios, cuando empiezan las clases, sí que las clases empiezan o siguen. Podrá ser dentro de un tiempo la medicina prepaga si autorizás un aumento de la prepaga, o la suba de las naftas, pero si vos le pones el foco ahí, cosa que ya se hizo 1000 veces, vas a fracasar siempre con la inflación, siempre. No hay solución. No, a mí me impresiona, con absoluto respeto lo digo, porque uno, si hace memoria y hablaba en off con algunos funcionarios del gobierno anterior, decían lo mismo que usted, que ningún programa de control de precios funcionó y es real, y terminaron aplicándolo y hablaban de los supermercadistas como los grandes hacedores de precios del país, y era una de las cuestiones con las que más batallaban y que nunca ningún gobierno pudo bajar. Bueno, O sea, pero si, a ver, lo que es increíble en Argentina es que sigamos insistiendo y repitiendo cosas que ya no funcionan. pero de cualquier color político. Sí, claro, pero acá esto es... ¿Y por qué A ver, Expert mi el día de mañana preocupación- podría decir algo diferente? ¿Cómo? ¿Por qué Expert el día de mañana, como funcionario de algún gobierno, podría decir algo diferente? Porque yo hace 30 años que digo lo mismo. Que todo lo que estamos haciendo está mal, por eso todo termina mal. Claro, lo que le responden es, de ese lado del mostrador es muy fácil, cuando uno viene Bueno, acá y tiene que hacer La gestiones. gente tiene la oportunidad en esta elección, que es una elección legislativa, donde no está en juego el futuro del país, está en juego la calidad del Congreso. Yo creo que Javier Milei en Cava, Luis Rosales en Cava también en la legislatura, y yo en la provincia de Buenos Aires podemos ser mucho mejores diputados que muchos de los que están hoy en el Congreso. Pónganos a prueba, yo le diría, perdido por perdido, pongan a prueba a nueva gente. Si esta generación de políticos, los Macri, los María Eugenia Vidal, los Alberto Fernández, los Cristina, nos han llevado a este lugar. La mitad de la población pobre, 2/3 de los chicos pobres, inseguridad, droga, villa, miseria. Yo digo, esta gente ya sabemos que no sirve, no funciona, voten otra cosa. Ahí se va a probar. Pero es que si Si la votamos coherencia otra no cosa, es los lo que yo argentinos digo. en algún punto decimos, bueno, no les ¿Cómo? van a dar lo... Si votamos otra cosa, muchos argentinos pensarán, no les van a dar el poder de gestión. ¿Se entiende lo que A ver, quiero a mí me decir? Porque parece en este país importante. hace 38 años que el sector político, a ver, le guste o no le guste, y a quien le entre que se lo ponga, tiene una deuda muy grande con la gente. Bueno, Muy es la grande. deuda. Los pobres no crecen como las plantas que uno a las va ver, regando. yo Los tengo- pobres los generan las decisiones políticas, no hay vuelta que Por darle. supuesto, a ver, yo tengo casi 60 años, 58 solo en la actividad privada. Hace 2 que dije, esto termina mal, Argentina va a ser Venezuela sin Maduro si sigue así. Entonces decidí Yo creo que los argentinos... meterme en la política. Somos Ahora, yo me metí en la plenamente política para cambiar, no para ser político. A mí me la resulta política para difícil cambiar. ver el cambio en alguien cuando en realidad hace 38 años, de verdad, a ver, a lo que voy es Bueno, pero muy ahí difícil. yo le pongo el sallo a la gente, yo le digo, acá hay que interpelar a la gente también. La gente tiene que abrir la cabeza y decir, apostemos una cosa nueva porque lo viejo ya no funciona, ya sabemos que no funciona. Que deje de votar por el mal menor. Esta es una legislativa, está en juego la calidad del Congreso. Yo creo que es muy importante que gente como nosotros, que solamente queremos hacer lo que hacen los países en los cuales la gente vive bien, no hay ninguna cosa estrambótica, ninguna cosa estrambótica. Poner el título que quieras, pero que la gente pague impuestos razonables, que las leyes laborales defiendan a los trabajadores y que las empresas compitan para darle a la gente
buenos productos a bajo precio, no me parece una cosa de loco. Eso es lo que proponemos nosotros. La gente tiene que salirse de la falsa grieta y darnos la oportunidad a gente que venimos del mundo del trabajo, que sabemos lo que es pagar una quincena. ¿Y qué opinión le merece el cambio de sabemos la lo que fecha es de las el legislativas? infierno de los sindicatos, sabemos lo que es pagar una tarifa, sabemos lo que son las crisis. O sea, nosotros venimos del mismo lugar de mucha de la gente que nos vota. Pichetto, Cristina, ¿vos tenés que saben lo que es un problema laboral? Hace 40 años se dedican a la política. A ver, yo no tendría ningún problema con esta política a la cual nosotros criticamos. Si Argentina fuera un país pujante, que crece, rico, pero están dejando un país destruido. Ahora, José Luis, ¿por qué no dentro de un espacio de los que hay en danza? Porque cuando uno se corta solo, como te pasó en el año 2019, 19. algunos sectores dijeron Esper fue funcional al kirchnerismo por haber planteado una propuesta republicana muy parecida a lo que planteaba Juntos por el Cambio, pero con ese halo de que venía de un sector nuevo. Digo, ¿no te sentís funcional a lo viejo cuando vas solo? No, a ver, no me siento funcional porque yo no es que digo esto ahora porque empecé a experimentar la política. Yo dije lo mismo 30 años, por lo tanto no es que yo, porque me dedico a la política, digo esto porque me conviene. Yo dije siempre lo mismo. Está claro eso. Primero en el llano y ahora en la política. Pero yo digo, ahora, si no estás dentro de las estructuras partidarias, no sos funcional. Yo te iba a contestar a poquito la pregunta. Entonces, la primera cosa es que yo no digo esto porque quiero sacarle votos a alguien. Yo digo esto porque siempre lo dije. Claro. Ahora, sobre la funcionalidad del kirchnerismo, yo creo que no ha habido partido o frente más funcional al kirchnerismo que Cambiemos. Gobernó tan mal que hizo que volviera al kirchnerismo. Y como oposición, le votó leyes claves al kirchnerismo. La ley de alquileres, que ha destruido el mercado de alquileres, es del ideólogo de Lipovetsky, de Cambiemos. La ley de góndola la votó Cambiemos. Entonces, el Cambiemos ha sido un desastre como gobierno y funcional al kirchnerismo como oposición. Entonces, dejando claro que el fracaso en todo caso de que haya vuelto el kirchnerismo no es de José Luis Esper, sino de Cambiemos, yo lo que le digo a Cambiemos, si realmente ahora quieren, viste que Macri habla de que quiere ser, de que es liberal, Patricia Bullrich anda carancheando liberales y además ha abierto una línea llamada proliberal, ya que ahora son tan liberales, de pronto han descubierto el liberalismo, digo, ok, vamos en interna todos los que creemos que hay que hacer ciertas cosas, pero solo si firmamos un acuerdo, Cornejo, Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Lilita Carrillo. A ver, firmemos estas tres cosas que necesita Argentina para derribar su propio muro de Berlín. O sea, sería ponerles un denominador común. Claro, pero no votar. O sea, sálganse de Cambiemos, hagamos un frente que realmente quiera cambiar la Argentina y firmemos tres cosas nada más. La apertura irrestricta al comercio, que las empresas compitan con el mundo para no romperle el bolsillo a la gente de trabajo, que el Estado tenga un tamaño que genere impuestos pagables y tengamos leyes laborales. A ver, ¿es tan loco pedir leyes laborales que defiendan al laburante? ¿No a estos garcas que tenemos sindicalistas? Bueno, si firmamos estas tres cosas, vamos a una interna y que la gente decida quién es el mejor representante de esas ideas, que son las ideas que aplican los países donde la gente vive bien. Eso es todo. Entonces, funcional al kirchnerismo no ha habido más que Cambiemos acá. Nosotros muy lejos de eso. Sí, yo coincido en la cuestión de fondo. Que me encuentren a mí una palabra a favor del kirchnerismo. Yo coincido, no, está muy bien. Yo coincido con vos en el tema de la profundización del fomento del trabajo y demás. Ahora, la experiencia de modificar la ley de contrato de trabajo en la República Argentina ha desembocado en flexibilización laboral, ergo desocupación. Si no se ha generado, por ejemplo, en la década del 90, con la flexibilidad de la ley de contrato de trabajo, más empleo. Al contrario, hay mucha más gente que va afuera. Porque... Digo, ¿cómo haces en una Argentina que... A ver, en Argentina yo te hablé de tres cosas. Con una sola no sirve. Está bien, pero yo entiendo lo que va a apuntar al tema del trabajo. Es que es un sistema, la economía es un sistema de engranajes que tienen que funcionar perfecto, si no, rompes todo de todas maneras. O sea, vos podés tener la apertura al comercio bien hecha, podés tener unas buenas leyes laborales. Ahora, si llegás a tener déficit fiscal, vos vas a tener muchísima inflación si lo financiás emitiendo, o vas a terminar en un default de la deuda si lo financiás con deuda. Entonces vas a decir, ¿pero cómo? Y si tenés una crisis producto del déficit, vas a generar desempleo y pobreza. Y alguien dirá, che, pero
¿Para qué sirvió el cambio en las leyes laborales si tenemos desempleo y pobreza? Ahí Mira, no sirvió. te sirvió para nada, pero no por las leyes laborales que benefician al trabajador, sino porque vos tenés un Estado que gasta mucho más de lo mucho que recauda, genera inflación o genera déficit. ¿Cómo achicás el Estado? Yo te diría dos cosas. ¿Cómo lo achicás? Dos cosas. Uno, hay que eliminar la coparticipación de impuestos. Basta de los señores Infran de Formosa. Los impuestos federales van solo para gastos federales y si el señor Infran en Formosa quiere mandarse un mega estado, que vaya a cobrarle impuestos a los formoseños no lo va a poder hacer. A mí me parece inmoral directamente que el pobre esté pagando IVA sobre el sachet de leche para que una parte no menor de esa plata vaya al señor Capitanich en Chaco, que tiene a toda la provincia. Pero eso tiene que modificar la Bueno, Constitución. No la modifiques. Hay que modificar No hace falta. ¿Cómo hace Tenés con la- que cambiar la Encima manera encima no. le debes a la Vos Constitución podés, la ley de coparticipación. no hay que abrir la Constitución. Vos podés decir, en un acuerdo obviamente con todos los gobernadores, los impuestos federales van para gastos federales. A mí me parece inmoral que si un gobernador decide hacer, como yo lo he visto, un IMAX en Misiones, que eso lo esté pagando el laburante del conurbano de José Cepaz. Si en Misiones deciden hacer un IMAX del Estado, cobrar el impuesto a los misioneros, pero que no lo pague el pobre laburante de Córdoba, de Santa Fe. ¿Y no crees que hace falta una buena ley de coparticipación teniendo en cuenta que es una deuda con la Constitución del 94 Pero- y que prioriza el tema de la dictadura de la billetera a nivel No, federal? bueno, pero querés ¿No tener eliminar una ley? Pero guarda, lo que pasa es que acá estoy seguro que el grueso de la gente, a ver, los gobernadores ni hablar, cuando hablan de modificar la coparticipación hablan de tener más plata, no menos. La dictadura de la billetera ocurre justamente porque muchas provincias reciben mucho más de lo que aportan. Ujú. Pero si vos destinaras los gastos, los impuestos federales, lo que se coparticipan, solo para coparticipar en las provincias a los gastos federales, se acabó la dictadura de la billetera. La dictadura de la billetera ocurre porque en general hay muchas provincias que aportan mucho más de lo que reciben. Claro. O sea, acá tiene que haber correspondencia. Si Claro. vos aportás poca coparticipación, recibís poca coparticipación. ¿Y Porque ¿Estás de el acuerdo objeto- con el recorte a la reta? ¿Eh? ¿Estás de acuerdo con el recorte que le hizo el gobierno a la reta? No, yo lo que diría a Larreta es, ya que es un dato que le eliminaron la coparticipación, que se ponga él al frente del reclamo de que la coparticipación cambie sustancialmente respecto de cómo está. Porque como está, el pobre de una provincia grande como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Mendoza, está subsidiando a orgías populistas como la de Formosa y la de Chaco, por ejemplo. Ujú. Tiene unos términos, ¿Viste? orgías populistas. Pero es que hay que cambiar, es que hay que cambiar, no nos titulero, asustemos. es un titulero. Que si no cambiamos, Son en palabras. 20 años vamos a tener 70% de pobres. No nos quejemos si no cambiamos en serio el sistema este empobrecedor. Si en 20 años tenemos 70% de pobres, no 50. A ver, nadie se pregunta por qué Argentina no tenía pobres hace medio siglo y hoy casi la mitad de la población es pobre. Bueno, hay un motivo por el cual de cero pobre hemos pasado a 40% de pobres, o de no tener villas miseria a tener 4 millones de personas viviendo en villa, o de no tener inseguridad a no saber si volvemos a casa después de ir a trabajar. Hay un motivo. El motivo son estas cosas que estamos hablando. Y tenés también Las un leyes Estado- es un laborales, Estado que el tamaño del inexorablemente- Estado, Perdón, después la del no 2001, competencia. el Estado se convirtió en un gran empleador también. ¿Cómo? Que vos desde el 2001 para acá tenés al Estado como el gran empleador. Entonces, ¿cómo desabotonás eso? ¿Cómo desabrochás eso? Pero, ¿sabes? Pero espérate. ¿Cómo haces para...? No El podés... El empleador que es el Estado ha pisado al empresario privado, al comerciante, al dueño de bares, al dueño de una gomería, a impuestos, a regulaciones y a crisis. Tener un Estado de un tamaño razonable, cobrar impuestos razonables, no gastes más de lo que recaudás, Sí. y el sector privado va a generar empleo, va a generar consumo, va a generar inversión, y la economía va a crecer y nos vamos a olvidar de un montón de problemas. A ver, lo que yo te digo que hay que hacer, ya está inventado, ya está probado. El delirio es nuestro de no hacerlo. A ver, de nuevo retomo el tema de la salud. Acá se inauguró un estadio de fútbol en Santiago del Estero, mientras entre los kirchneristas se afanaban las vacunas. O sea, ¿me entendés? ¿Quién se muere de hambre si no haces el estadio en Santiago del Estero y destinás esa plata a vacunar a la gente? Nadie. Estamos hablando de cosas de sentido común, la que yo te digo, ¿eh? No es nada. Siguiendo la nada línea de lo que está es diciendo, inventado. la pregunta, siguiendo la línea justamente de lo que está diciendo, la pregunta es cómo hubiera gestionado usted en la pandemia.
de un día para el otro encontrarse que iban a morir una enorme cantidad de gente. Cuando Argentina empezó a sufrir los efectos de la pandemia, ya en China, en Europa, en Estados Unidos, ya estaban los efectos de la pandemia. Así que uno podía aprender de los exitosos en ese momento y de los que estaban fracasando en el mundo en ese momento, qué había que hacer. Pero no se sabía algo de que era sentido éxito y común. que era fracaso. La cuarentena debería haber durado 40 días. En esos 40 días testear de manera masiva. Sin ¿sí? testeos, porque tampoco Fortificar, había. testear, bueno, acá no se testeó nadie, ¿eh? Claro. Testear de manera masiva, hacer todo lo que no se hizo, testear de manera masiva y fortificar el sistema de salud. Y después empezar a probar, abriendo y cerrando, a ver cómo reaccionaba la población. No, acá encerraron a los enfermos de COVID y a los sanos de COVID. Y a los sanos lo fundiste entonces. Un disparate total, es como ahora. Con la explosión de contagio, en lugar de encerrarnos otra vez, liberen la importación de vacunas. Que se vacune todo el mundo que lo puede pagar, que se vacune. Y el Estado que se concentre en jubilados, los que están con problemas de salud y los que no pueden comprar la vacuna. Usted hablaba de la preocupación que le significa el gasto fiscal, el déficit en principio, el gasto en una parte. Recién mencionábamos la posibilidad, yo lo mencionaba al inicio del programa, de que había dicho el subsecretario de Energía de que se mantuvieran congeladas las tarifas. Esto naturalmente afectaría por el lado del gasto del presupuesto. ¿Usted cómo ve eso? Me imagino, por lo que decía, digamos, cualquier condicionante a la cuestión de las tarifas, me parece que no está muy de acuerdo, pero le pregunto, ¿cómo vería, qué haría en este momento? Congelar tarifas, pero ya congelamos tarifas de nuevo, ya hicimos el congelamiento de tarifas y terminamos con un déficit energético que lo pagamos con, primero, el vaciamiento del Banco Central de Reservas y después con una gran devaluación. No repitamos los errores del pasado, no lo repitamos a eso. Y habría que aumentarlas en el contexto de COVID. Bueno, pero discutamos el concepto, lo que digo es, después discutamos cuánto en todo caso, pero no repitamos los errores del pasado porque es falso que el congelamiento de tarifas no lo paga nadie. Vos congelás tarifas, viene el déficit energético, durante algún tiempo subsidiarás y alguien paga el subsidio y un día te explota por el lado de las reservas o por el lado del dólar. O sea, no hay nada gratis, no engañemos a la gente. Congelás tarifas, alguien lo paga el congelamiento de tarifas, pero que además lo hicimos hace poquito a eso. Yo no le veo ningún sentido. O sea, ¿usted no hubiese congelado las tarifas del 2020? No, claramente que no. Claramente que no. José Luis, ¿cómo se explica que en esta crisis tenemos todavía inflación? Bueno, vos tenés 4% de inflación en promedio mensual, ¿no? O sea, estamos lejos de una hiperinflación. O sea, yo creo que este año vamos a tener más inflación que el año pasado, pero Argentina no va a tener probablemente una crisis hiperinflacionaria. Para que la gente tenga una idea, cuando Argentina tuvo... Ahora voy a contestarte la pregunta, ¿no? Pero para que tengamos precaución y no terror al divino botón. Cuando Argentina tuvo hiperinflación, la inflación diaria era de 3%. La diaria, ¿eh? 3.000 la total. Bueno, hoy tenemos 4% por mes. Este año será 50 o más la inflación. Yo creo que tenés la inflación... A ver, el problema de la inflación hay que razonarlo igual que como se razona el problema del precio de la manzana. Te sobra manzana, baja el precio de la manzana. Si te sobra dinero, te baja el poder de compra del dinero. Eso es más inflación. Entonces, ¿por qué hay inflación? Porque te sobra dinero y no hay mucha demanda de dinero. Ahora, ¿por qué hay mucha oferta de dinero? Porque el agujero fiscal, a pesar de las retenciones, a pesar del impuesto a los ricos, el Estado gasta mucho más de lo que recauda. Entonces, el Estado se financia el déficit emitiendo. Claro. Por eso tiene inflación por un lado. Por el lado de la oferta de dinero. Ahora, también es un problema de demanda de dinero. La expectativa que hay no es una muy buena expectativa sobre la economía. Entonces la demanda de dinero no crece mucho. Como tenés exceso de oferta de dinero porque te sobra oferta y te falta demanda, tenés inflación. Y vamos a seguir con inflación. Claro. Vamos a seguir con inflación. Lamentablemente este año es la inversa en algún lugar del año pasado. El año pasado tuviste, por el encierro, baja inflación y baja actividad. ¿Y estás de acuerdo? Este año, al haber abierto un poco la cuarentena, vas a tener más actividad y más inflación. ¿Te podés quedar unos minutitos más con nosotros? ¿Cómo no? ¿Sí? No, sí. no tenés que... Voy a pedir agua nada más. Sí, cómo no. Que me traiga una Ya botellita. gestionamos un poco de agua para José Luis Espert. Gracias. Aprovecho, Espert, no la pregunta, pero por supuesto el hincapié que hacía Facundo, ¿no? En
de esto de lo que se enamoran muchos de los políticos de nuestro país, de hacer sus posturas cada vez más fuertes hasta llegar a los extremos y perder en algún punto en ese camino las cuestiones más principales por las que venían a ofrecerse como candidatos. Pero ¿cuáles son esas posturas extremas? Porque yo repito, me parece que acá hay que plantearse el por qué Argentina se está transformando en un país miserable. Y esto no es una frase ya. Estamos cerca de ser un... Entonces, eso de endurecer posiciones, o sea, hay un diagnóstico de por qué Argentina, en el resto de la clase política, digo. Nosotros tenemos nuestro diagnóstico. Si no están de acuerdo, bueno, díganlo, pero pretender ganar elecciones bailando Gilda o Globito es una cosa de agarrarle el pelo a la gente, es tomarle, es mojarle la oreja a la gente. La gente se está fundiendo, muriendo de hambre, la matan con la droga, miseria y las posturas extremas. ¿De qué postura extrema estamos hablando? Estamos a punto de llegar al 50% de pobres. ¿Cómo no va a pensar en cambiar lo que está haciendo? Para ser más fuerte y para hacerlos, de alguna manera mejor fundamentados y clavarse adelante de un despacho y golpear así la mesa y demás, se vuelven cada vez más extremos. No, y en esa vuelta cada vez más extremas, pierden la noción de un montón de cosas y ahí es donde se genera lo que usted está mencionando. No te entiendo lo que decís. Claro, a ver, cualquier político de los últimos años, estoy hablando de cualquier cargo público, no solo los que se van con el voto popular, llegan a un despacho, llegan al lugar donde toman decisiones, empiezan a golpear despachos y para hacer sus posturas, oírse y cada vez más firmes, llegan al extremo y ahí es donde la decisión política tomada en un lugar de extremo genera una enorme cantidad de consecuencias que la pagamos nosotros a lo largo de los años. Acá, más allá de si golpeas el puño o no golpeas el puño, es una forma de explicar, es una metáfora. Es una cosa de metáfora. Acá lo que hay que hacer son reformas para que la gente empiece a vivir menos mal al principio y cada vez mejor. No se trata de gritar el puño, sino realmente tener un diagnóstico de lo que nos pasa. O sea, yo digo, tenemos leyes laborales que han generado 6 millones de trabajadores trabajando en negro. O sea, a ver, al revés, tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Es el 40% de la fuerza laboral de Argentina. Gente que no tiene derecho, así como está el sistema, a medicina, a jubilación, a aguinaldo y a vacaciones. Si quieren se la dan y si no quieren no se la dan. Yo digo, 6 millones de trabajadores en negro, un delirio. ¿A qué le va a echar la culpa? ¿A la ley de igualdad de género? ¿A los ambientalistas o a las leyes laborales? No, entonces, decir que hay que cambiar las leyes laborales, decir que hay que cambiarlas, no es extremar ninguna postura, simplemente pero hay que sentarse a una mesa de consenso, porque si vos llegás a gobierno, todo lo que quiera el gestionar para lo que te votaron, es olvidarte de la otra mitad del país. No, pero espera. Ese es el punto también. ¿Vos tenés que a algún trabajador le conviene estar en negro? No. Bueno, pero entonces tenés que cambiar la ley laboral. Porque además eso también te hace muy tibio el método solidario de seguridad social. Es decir, te deprime la seguridad social si vos tenés trabajadores en negro. No podés pagar buenas jubilaciones. Es como el cuento de la buena pipa. O sea, te cambio a otro plano porque se conecta con este. Si tenés 1/3 de la economía en negro, la cantidad de impuestos que te perdés recaudar sobre esa economía en negro, por eso reventás impuestos lo que están en blanco. Pero sin consenso y sin acuerdo programático es imposible. Por supuesto. Pero ¿sabes qué? Lo bueno de una elección legislativa, si a nosotros nos va bien, si sacamos diputados y concejales en el interior de la provincia de Buenos Aires o de Cava, va a haber gente que va a empezar a hablar de otra cosa, de cosas que le benefician a la gente en serio. Entiendo el mensaje. Te quiero hacer una pregunta a ver si te sacas pero que acá sabes qué pasa en serio. Quiero sacar un título a esta hora de la tarde. Un segundito más. Sí. La gente, yo interpelo a la gente porque afortunadamente hace casi 40 años que votamos, hace 40 años casi ya que recuperamos la democracia, hagámonos cargo de lo que votamos también. Por eso digo, votemos otra cosa también. ¿Quién te gusta más, Macri o Vidal? Ninguno de los dos. ¿No estás más cerca de ninguno de los dos? No. ¿No? No. ¿Qué probabilidad hay de...? Macri fue un fracaso como presidente y María Eugenia Vidal fue un fracaso como gobernadora. ¿Qué querés que te diga? Encima ahora le copia, fíjate la tapa del libro de Michelle Obama, es casi la ¿Te misma. gusta Cristina? ¿Te gusta Cristina? No. Yo creo que el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la Argentina en la historia. ¿Y te sentís identificado con algún peronista? Mira, no es un tema de persona. Vos me decís, viene del Caño y dice, mira, la verdad, tenemos que cambiar un montón de cosas acá.
por el bien de la gente, por el bien del jubilado, el beneficiario de planes que está harto de vivir del Estado y quiere un trabajo digno, por el trabajador en el negro, el empresario que se está fundiendo. Y yo, hagámoslo juntos, dale. No importa quién sea. Acá a mí lo que me importa es hacer algo en serio, pero en serio, ¿eh? ¿Te gusta Manes? Mazo. Porque Manes viene en una línea como vos, ¿no? Un extrapartidario. No, digo. Él es radical, el radicalismo viene, no tiene nada que ver. no viene de la política, digo. Son de los... Sí, como, ahora, vos podés no venir de la política, y está totalmente equivocado en lo que pensás. Yo no sé si Manes piensa que realmente integrarte al mundo, no endeudarte, tener un Estado de un tamaño razonable, reformar la ley de la obra es un tema crítico. A mí me parece un tema crítico ese trío de cosas que tenés que hacer para que la economía empiece a crecer y discutir todas las otras cosas que tenés que hacer. Porque acá tenés que discutir la educación, la salud, la ley electoral. O sea, seguimos votando la lista sábana esa. Claro. Tenemos que reformar un montón de cosas. Claro. Gracias, José Luis. ¿La pasaste bien? Muy buenas tardes. Muy bien, bárbaro. Yo sé que los traen a Mauro, bro. Le mandamos un abrazo a Mauro. Ah, perdona, Mauro. Claro. ¿Dónde está la cámara? Mauro, que te mejores.